Hola, ¿cómo estáis? Me preguntaréis qué es lo que estoy haciendo a las 5 de la madrugada aquí en mi apartamento en Sao Paulo. Bueno, realmente no he podido dormir porque he encontrado algo que preciso mostraros, algo realmente sorprendente. Como veis ahí, hay una colección de ciudades que tienen una tradición histórica arqueológica en España. Bueno, pues anteriormente mostré que existen muchos monumentos en el mundo entero, inclusive en España, que apuntan para un lugar llamado Site 145. Y hoy os voy a mostrar que todas esas ciudades tienen sus avenidas de entrada apuntando para ese 645. Estamos hablando de la avenida principal de entrada a esas ciudades. Algunos de vosotros preguntaréis, bueno, en el caso megalítico lo comprendemos, pero esas avenidas son más modernas. Y es que esas avenidas, muchas de ellas, fueron construidas encima de otras avenidas. Es muy sorprendente por el grado de precisión de esos alineamientos. El Site 145 es ese punto allí que está en medio del mar del Caribe y que es como si fuese un eje del mundo megalítico. Al igual que, por ejemplo, la mayoría de las mezquitas actuales apuntan hacia la Meca, nuestra hipótesis es que en el mundo megalítico fueron construidos los monumentos apuntando para ese eje del mundo. Habría alguna religión muy antigua que hacía que los fieles rezasen mirando hacia ese punto. Bueno, no vamos a perder más tiempo porque todas estas líneas que veis aquí son líneas que pasan por una autovía, por una avenida de entrada a una población española. Todas esas avenidas. Y vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a empezar, por ejemplo, por Ávila. Vemos esa línea que está aquí de color rojo y que va hacia el Site 145. Bueno, vamos a verla más de cerca. Vemos que esa línea de color rojo, vamos a apagarla un momentito para que veáis que está justamente encima de una autovía, que es justamente una autovía de entrada a Ávila. Esta autovía en amarillo que se llama Avenida de Juan Carlos I. Bueno, pues esa avenida de Juan Carlos I está perfectamente alineada. Vamos a ver la línea de nuevo, la línea roja. Está perfectamente alineada como vimos con el Site 145. Es una avenida de 3,5 kilómetros de entrada a la ciudad de Ávila. Vamos a verla aquí con una visión más próxima. Es una vía muy grande, bueno, de 3,5 kilómetros, que se pierde en el horizonte, perfectamente recta. Pero no solamente Ávila, vamos a ver otras de las ciudades, por ejemplo, Albacete. Albacete tiene yacimientos arqueológicos y monumentos muy interesantes. Como veis, esa línea naranja que veis ahí, esa línea naranja va perfectamente hacia el 645. Es una de las líneas que mostramos anteriormente. Y si retiro la línea naranja, ¿qué encuentro debajo? Pues justamente encuentro debajo esa avenida CM 332. Entonces, encima de la avenida CM 332 está esa línea
perfectamente alineada a lo largo de nada más y nada menos que 10 kilómetros de distancia sin salirse un ápice de la avenida. Y es la principal avenida de entrada a Albacete. Es algo impresionante, realmente es algo que nos deja muy sorprendidos, porque no es cualquier monumento, un eje de una catedral, no, son 10 kilómetros de avenida alineados sin salirse un ápice la línea que apunta hacia el SAE 145. Vamos a ver, por ejemplo, otro caso, el caso de Soria. En este caso tenemos que la avenida que entra a la ciudad primero pasa por un puente y luego ya vemos esa línea amarilla que se superpone a una de las principales avenidas de Soria, específicamente la N234. Bueno, la Nacional 234 recorre Soria, entra en esa dirección y luego va recorriendo toda la ciudad de Soria y sale por el otro lado. Vale, bueno, pues ya hemos visto Ávila, Soria y Albacete. Vamos a ver, por ejemplo, ahora Badajoz. La ciudad de Badajoz también tiene, mirar abajo, esa carretera de Madrid que vemos aquí debajo, toda esa carretera de Madrid, si quito el mapa, está perfectamente alineada con una de las líneas que va hacia el SAE 145, la carretera de Madrid. Ahora vamos, por ejemplo, para Toledo. Bueno, Toledo también tenemos esta línea de entrada que se corresponde con la N400, la Nacional 400. Y vemos que durante un recorrido muy largo está perfectamente alineada con la línea roja que va en línea recta hacia el SAE 145. Vamos a ver otra ciudad. Por ejemplo, ya en Jaén vamos a hablar de otro tema distinto. Jaén, existen muchos monumentos alineados en Jaén, como ya vimos en otro de los vídeos. Pero ahora nos vamos a centrar en esa parte de Jaén que es como si fuese circular y que coincide con un yacimiento arqueológico llamado Marroquíes Bajos. Ese yacimiento arqueológico se parece mucho con el yacimiento de Stonehenge en Inglaterra. ¿Recordáis? Aquellas piedras dispuestas en un círculo, piedras de más de 10 o incluso de 20 toneladas. Bueno, pues aquí también tenemos un círculo de edificios actuales y una avenida de entrada a ese círculo. Igual que en Stonehenge teníamos una avenida a la derecha, aquí tenemos una especie de avenida de entrada. Y vemos que esa avenida, que justamente es el Paseo Virgen del Rocío, ese Paseo Virgen del Rocío, que actualmente ya es un paseo, está apuntando hacia el centro de ese círculo. Ese círculo, como ya hablamos, por debajo hay un yacimiento arqueológico que yo digo que es atlantiforme, porque tiene el ya propio yacimiento varios anillos, varias murallas que estamos mostrando aquí. Este gráfico es un gráfico de la Wikipedia, aparece el mapa del yacimiento de Marroquíes Bajos. ¿Y por qué decimos que es atlantiforme? Porque tiene esos anillos que también existían en la descripción de la Atlántida de Platón. Bueno, pues es muy sorprendente porque también la entrada a ese círculo es en realidad actualmente el Paseo de la Virgen del Rocío en Jaén. Bueno, hemos hablado de avenidas, vamos a hablar ahora de ferrovías.
es posible que en la antigüedad los primeros que construyeron una vía fueron los que construyeron las vías de tren, y ya se encontraron que ya había otras vías construidas con unos fundamentos inclusive tal vez megalíticos sobre los cuales colocar con un sustrato firme la vía del tren. Entonces, por ejemplo, vamos a ver Salamanca. Salamanca tiene una entrada a la derecha, como siempre, son todas entradas que vienen del nordeste. Como vemos aquí claramente tenemos esa entrada, pero en este caso ya no sería una entrada de autovía, sería una entrada de ferrovía. Entonces vemos que esa entrada de ferrovías, vamos a ver si se puede ver un poquito mejor. Creo que sí. Si ponemos aquí el Street View encima de este puente que va por encima de la ferrovía, veremos las dimensiones, en el sentido de ver que esas ferrovías vienen de muy lejos y luego se proyectan hacia también muy lejos. Bueno, pues tenemos aquí la ferrovía de Salamanca. Pues vamos a ver ahora la ferrovía de Barcelona, que pasa por la estación del Prat de Llobregat. Como vemos, esa ferrovía que termina en la estación del Prat de Llobregat también está perfectamente alineada, porque esa línea es una de las líneas, como vimos, es una de las líneas que va hacia el SAID 145. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora a ver en Tarragona también tenemos otra ferrovía que está alineada perfectamente con el SAID 145. Sabemos que Tarragona es una ciudad histórica y aquí vemos justamente cerca del anfiteatro romano de Tarragona, lo vemos aquí. Es curioso porque en el anfiteatro romano de Tarragona también fue edificada una iglesia. Vemos aquí la cruz de la iglesia, y justamente al lado vemos la ferrovía y la línea amarilla, esta que es justamente la que va al SAID 145. ¿De acuerdo? Pues tenemos también que en Tarragona esa línea que es que va hacia la estación de tren de Tarragona, pues también termina en el SAID 145. En Alcalá de Henares, también es una ciudad histórica, también tenemos una línea férrea. Bueno, Alcalá de Henares tiene muchos monumentos que están alineados con esa línea roja. Por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares, el actual Museo Arqueológico de Alcalá de Henares es edificado sobre unos edificios de origen mozárabe, también están apuntando, y en este caso vemos la ciudad de Alcalá de Henares y vemos en rojo. Aquí ya no tiene un alineamiento tan perfecto, pero vemos que es un alineamiento que va que se asocia a los otros alineamientos que existen en Alcalá de Henares. Vamos a hablar ahora de Madrid. Madrid tiene un eje muy increíble, que es el eje que va desde la Alameda de Osuna, pasando por el Parque del Capricho, el Parque del Capricho está perfectamente alineado con ese eje, pasa por la Plaza de las Ventas, pasa por la Puerta del Sol, por la Plaza Mayor y termina en la Basílica de San Francisco el Grande, que es una basílica que posiblemente fue edificada encima de un monumento parecido con Stonehenge, ya que tiene unas dimensiones idénticas. También vemos que tenemos aquí el Palacio Real,
Y sabemos que el Palacio Real fue edificado encima del Alcázar Real. Y el Alcázar Real tenía un mirador hacia el sudoeste. Justamente el mirador se proyectaba a lo largo de este eje, que actualmente es la Avenida de Portugal. Avenida de Portugal, Paseo de Extremadura. Tenemos entonces, en Madrid tenemos un eje principal que pasa por la Puerta del Sol, por la Plaza Mayor, la Basílica de San Francisco el Grande, Plaza de las Ventas. Y luego tienes el eje de Avenida de Portugal, Paseo de Extremadura, que termina justamente en el Palacio Real, que fue edificado encima de los alcázares reales y que todavía tiene, digamos, fundaciones mucho más antiguas, y que apuntaba, pues, había un mirador que apuntaba para que la gente mirase en esta dirección, la dirección de la Avenida de Portugal, del Paseo de Extremadura. Bueno, Sevilla es un caso muy sorprendente, porque en Sevilla también tenemos una avenida que fue construida encima de una vía Augusta, y que es la avenida que está justamente, que va de Carmona hasta Sevilla, y es justamente la antigua vía Augusta. Esa antigua vía Augusta, veis aquí en rosa, es la línea que va hacia el SAT 145, pero si nos aproximamos más, vemos que justamente esa vía está encima de la autovía que va desde Carmona hasta Sevilla, de la autovía que va desde Carmona hasta Sevilla. Bueno, pues esa autovía de Carmona a Sevilla se sabe perfectamente que fue construida encima de la vía Augusta, que fue construida por los romanos. Aquí tenemos esa autovía de Carmona a Sevilla que se pierde en el horizonte. Son 7,5 kilómetros de avenida alineada perfectamente con el 645. Y lo que sorprende es que si prolongamos esa avenida llegamos a Sevilla, y justamente terminamos en un lugar que se parece también un poco a Stonehenge por causa de los círculos concéntricos. Si nos fijamos aquí, esa línea rosa termina por aquí al lado del río y justamente divide por la mitad la Plaza de España. Bueno, no sabemos, no tenemos certeza, pero es muy posible que la Plaza de España haya sido edificada encima de otras estructuras con anillos. Eso habría que estudiarlo. Pero también vemos que al otro lado del río tenemos el yacimiento arqueológico del Cerro del Carambolo, donde se encontraron una serie de objetos de oro en esta parte en esta orilla de Sevilla. Bueno, vamos ahora a San Sebastián. Ya no vamos a hablar más de ferrovías, ahora vamos a hablar de, digamos, ciudades alineadas, que están alineadas también por otros motivos. En este caso, San Sebastián, vemos el puente de Zurriola, que va a dar al recinto donde se conmemora el Festival de Cine de San Sebastián. Pues el puente de Zurriola y la Alameda Boulevard, que está aquí a la izquierda, toda esa alameda está alineada perfectamente con 645. San Sebastián es una ciudad perfectamente alineada. Inclusive hay varios monumentos que ahora no voy a parar para mostrar, pero que tiene ese alineamiento. Vamos por otro lugar que sería La Coruña. La Coruña también tiene un eje principal de la ciudad que vemos aquí, que está alineado justamente con esta línea en rojo aquí.
Justamente en La Coruña tenemos la avenida de Finisterre, que está, vemos aquí, avenida Finisterre, que digamos pasa por el centro de la ciudad y termina curiosamente en otro lugar que tiene una estructura de círculos concéntricos, que es la Casa de las Ciencias. Bueno, vamos a ver ahora otra, ya para ir terminando, Lleida. Lleida tenemos dos avenidas de entrada a la ciudad. Esas dos avenidas de entrada a la ciudad están también perfectamente alineadas con el 645. Son el Carrer Xavier Puigandreu y tenemos también la avenida LL11. Las dos están alineadas apuntando para el 645. Ahora ya hemos visto todas las ciudades antiguas de carácter histórico que en España que están alineadas. Vamos a ver solamente una muy interesante en Portugal, que es Porto. Porto es una ciudad que está perfectísimamente alineada, como vemos aquí, sus calles, sus otras, tenemos aquí de nuevo plazas circulares con anillos concéntricos, incluso tenemos el faro, un faro de Porto aquí, que también está perfectamente, el faro de las Felgueiras. Ese faro de las Felgueiras está increíblemente perfectamente alineado con el site 145, y eso ya lo vimos cuando presentamos los faros que están alineados apuntando justamente para el site 145. Bueno, pues esto era más o menos lo que os quería comentar, cómo esas ciudades, las avenidas principales están apuntando para el site 145. Ahí están las líneas que acabamos de analizar. Bueno, pues nada, un abrazo a todos. Hasta luego.